Bueno, hoy llegamos al final de nuestra serie de enseñanzas concernientes a cómo establecer relaciones saludables. Perdieron una buena oportunidad para decir, okay. Hoy llegamos al final de nuestra serie de enseñanzas concernientes a cómo establecer relaciones saludables. Ahora sí, qué bueno que salió de sus propios corazones. Y hemos aprendido que una relación saludable no puede existir sin primero haber individuos saludables. Es decir, que dos individuos saludables hacen un matrimonio saludable. Individuos saludables construyen familias saludables. Individuos saludables construyen amistades saludables. Es el individuo saludable primero que fomenta buenas relaciones. Y por lo tanto el enfoque de nuestra serie ha sido cómo cultivar las cualidades del carácter personal que nos hacen individuos saludables que a su vez contribuyen a establecer relaciones saludables. El carácter o el fruto del espíritu que hemos estado viendo se forma con la cantidad de verdades bíblicas que yo permito que afecten mi vida diariamente. En otras palabras, mi carácter es formado cuando aplico la verdad de la palabra de Dios a mi vida. Cuando la aplico, entonces voy formando carácter, el carácter de Dios en mí. Estas cualidades del carácter se encuentran en Gálatas 5, 22 al 23 y quiero que todos juntos me ayuden a leer este versículo. ¿Están listos? Gálatas 5, 22 al 23 dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Ya hemos examinado las primeras 8 cualidades y hoy en día estaremos observando la última cualidad de una persona saludable. Esta cualidad es la cualidad del dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Hay una palabra que nos ayuda a definir bien el dominio propio. Esta palabra es la palabra moderación. Dígalo conmigo, moderación. O también sobriedad. Moderación significa poder bajo control. Es decir, que tienes la habilidad, tienes el derecho, tienes el poder de hacer algo, pero controlas, lo moderas para que no le des rienda suelta. En otras palabras, es el poder de controlar tus acciones y tu comportamiento. Hay algunos que piensan que no pueden controlarse. Y dicen, es que así me siento y no puedo controlarlo, no lo puedo evitar, pero sí lo puedes controlar. Si tú no lo controlas, te meterás en problemas en tu vida. Alguien dijo que el dominio propio es la capacidad de mantener la cabeza fría mientras alguien te la calienta. Jan McKinley dijo en cierta ocasión que el dominio propio es un factor clave para alcanzar el éxito. No podemos controlarlo todo en la vida, pero sí podemos controlarnos a nosotros mismos. El profeta Amós nos dice que el dominio propio es esencial para toda buena relación. Y el texto clave de nuestra serie ha sido Amós 3:3 y usted ya lo sabe de memoria. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? No se puede. ¿Por qué? Porque cuando tu vida está fuera de control, dañarás tus relaciones. Cuando tu vida está fuera de control, no puedes honrar tus acuerdos. Un hombre sin dominio propio cae ante la seducción porque no sabe dominar su carne ante la atracción. Tenemos que aprender que si nosotros no nos dominamos personalmente, nos vamos a meter en problemas. Me recuerda el chiste del loro. Había un loro en una granja y este loro no tenía dominio propio. Él
andaba siempre peleándose con todo mundo, y el granjero le había dicho: ¿sabes qué, loro? Tienes que controlarte, no seas tan violento peleándote con todo mundo. Y él siguió lastimando a los pollitos y haciendo todo lo que podía hacer en un desorden completo. Y finalmente el granjero se molesta con él y lo pone en una jaula con dos de sus más feroces gallos de pelea, y lo mete ahí por peleonero. No duró un minuto cuando el loro sintió que iba a morirse. De repente los dos gallos comenzaron a golpearlo, y lo tenían ya sin alas ni nada, más bien sin plumas, y estaba golpeando al pobre loro. Y de repente el loro se les escapa y tiene la oportunidad y le da un golpe duro en la espalda de uno de los gallos. Y entonces va y se esconde detrás del otro gallo, pretendiendo que está medio moribundo. Y entonces este gallo ve al otro gallo y dice: este quiere tomarse ventaja de mí. Y comienzan a pelearse los dos gallos entre sí. Se pelearon todo el rato hasta que finalmente quedaron exhaustos. Ahí vienen ensangrentados los dos, tirados al piso, y el loro en una esquina. Entra el granjero y ve al loro ahí ya todo desplumado. Y el granjero le pregunta al loro: loro, ¿qué es lo que hiciste? Y el loro dice: así soy yo cuando me quito mi saco. Quiero que sepan que ese loro no va a vivir por mucho tiempo. Algo le va a suceder. Cuando tu vida está fuera de control, tú no puedes tener éxito en la vida. El libro de Proverbios lo dice de la manera siguiente. En Proverbios 25:28 dice esto: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Si no tenemos dominio propio, seremos como una ciudad sin defensas. Seremos vulnerables a cualquier cosa que venga en nuestra contra. Seremos vulnerables en contra de cualquier tentación que viene contra nuestra vida. Cuando venga la tentación, y ciertamente vendrá, no seremos nosotros capaces de resistirla porque no tenemos dominio propio. Un hombre sin dominio propio cae ante la tentación, porque siendo impresionado por la cantidad de dinero que puede obtener ilícitamente, no puede dominar su deseo y termina al final perdiendo no solamente ese dinero, sino también su trabajo y su reputación. Una persona sin dominio propio es una persona que no sabe gobernarse a sí misma. Se convierte en una persona anárquica que actúa fuera de la ley. Jesús nos pinta un cuadro de tal persona en Mateo el capítulo 7 y el versículo 20 al 23. Tal vez al principio usted lo vea y como yo tal vez no entiendas el texto, pero mira lo que dice Jesús. Dice: así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿cómo puede decirle a alguien Jesús que es un hacedor de maldad si está echando fuera demonios en el nombre de Jesús? Si está haciendo milagros en el nombre de Jesús. Y a esta misma persona que hace milagros y echa fuera demonios, a esa persona le dice que son hacedores de maldad. ¿Cómo está eso? ¿Cómo puede suceder? Bueno, Jesús dice que una persona es conocida por el fruto que produce. Por sus frutos los conoceréis. Y cuando Jesús habla de fruto, Él está hablando de la formación del carácter interior de la persona. Y Él dice que por sus frutos los puedes conocer, no por lo que dicen o lo que aparentan externamente. Alguien puede inclusive ser muy dotado a hacer cosas buenas en el nombre de Dios, pero no estar cerca de Dios. Hay gente que puede predicar muy lindo y estar lejos de Dios. Hay gente que tiene el don de sanidad y estar lejos de Dios. Lo dijo Jesús.
Él dice, hacen milagros en mi nombre. Están haciendo estos portentos en mi nombre. Y Jesús dice, es posible estar lejos de Dios y al mismo tiempo hacer cosas buenas. Eso es lo que sucedió con los fariseos y los religiosos en los tiempos de Jesús. Por fuera hacían cosas buenas, aparentaban ser piadosos, pero por dentro era otra historia. Jesús dijo que eran como tumbas blanqueadas, que por fuera estaban pintadas de blanco, pero por dentro había gente muerta, olían mal, había podridumbre dentro de ellos. Y Jesús dice que no se trata de prácticas religiosas, sino más bien la forma en que permites que el Espíritu de Dios gobierne la forma que vivimos. No es la práctica religiosa. Yo cuando era joven y bello, recuerdo, hace pocos años atrás, recuerdo yo que había mujeres que iban a la iglesia y se vestían como mujeres sagradas, pero después las escuchabas maldiciendo y las veías chismeando y las veías actuando negativamente. No es la religiosidad que te hace santo, es tu relación con Cristo Jesús, que tienes íntima y personalmente con Él. Y es lo que Cristo quiere decirte. Si tú no eres gobernable, es decir, si no sabes gobernarte a ti mismo, entonces no puedes estar dentro del contexto de los parámetros de Dios. Es decir, una persona que no se sabe gobernar se sale de la línea. Una persona que no se sabe gobernar sale fuera de lo que es la ley. Y esto es lo que causa dificultad en su vida. Si actúas fuera de la ley, no puedes tener una relación con Dios. Todos tenemos un libre albedrío. ¿Sabe que Dios nunca nos ha quitado eso? Tenemos el derecho, tenemos el poder de hacer lo que nosotros querramos. Todo ser humano tiene este derecho. Por eso Dios no forza a nadie a seguirlo a Él. Es voluntario, tienes que decidir rendir tu vida a Cristo. Tú puedes decidir toda tu vida vivirla lejos de Dios. Tienes ese derecho y poder. Dios no nos ha quitado ese derecho y poder. Tenemos ese libre albedrío. Pero son aquellos que saben que son libres para hacer lo que quieran, pero deciden someter ese poder a la voluntad de Dios, que establecen una relación con Dios. Son aquellos que prefieren vivir sometidos a la obediencia a la voluntad de Dios, que llegan a estar cerca de Dios. Ya lo hemos mencionado varias veces, se lo voy a volver a repetir. Recuerde que comenzamos todos siendo dependientes, pero después buscamos la independencia. Pero para poder nosotros tener un matrimonio exitoso, necesitamos rendir nuestra independencia para tener una interdependencia con la persona con la cual vamos a vivir juntos el resto de nuestros días. Si tú no rindes tu independencia, entonces no puedes tener una buena relación. Si tú sigues viviendo diciendo, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, como yo lo quiero hacer, no puedes vivir en sometimiento a tu cónyuge y por lo tanto no puedes tener una buena relación. Lo mismo con Dios. Tú eres libre de hacer lo que quieres hacer, pero cuando te sometes a Cristo y a su voluntad, entonces estableces una relación que viene a florecer y que viene a resaltar en una relación poderosa, íntima con Dios. Tenemos que rendir nuestra independencia para que nuestra relación pueda vivir. La independencia y la relación no pueden existir al mismo tiempo. O dejas tu independencia para someterla y someterte a las reglas, a los parámetros del matrimonio, o simplemente vives independiente y soltero por tu propio lado. Si quieres vivir tu propia cuenta lejos de Dios, bien puedes. Pero si quieres las riquezas de la bendición espiritual, necesitas someterla a la voluntad de Dios y establecer esta relación con Él. Aleluya.
sin dominio propio, solo traerás destrucción a tu futuro, a tu familia y a tus amistades. Porque es solo en la unidad que tenemos fuerza. Estaba meditando esta semana sobre este tema, no menospreciando ni minimizando su impacto en nuestras vidas, pero tal vez no veía yo la urgencia. Cuando de repente escuché la voz de Dios que me dijo esto: hay muchas vidas fuera de control. Porque yo pensé, bueno, tal vez algunos están haciendo algunas cositas por allá, pero Dios me dice, no, hay muchas vidas fuera de control. Instantáneamente el Espíritu Santo inundó mi ser y pude sentir la urgencia en el corazón de Dios de que todos regresemos a cultivar el carácter del dominio propio, porque pude sentir lo que Dios estaba sintiendo por un instante, y sentí el dolor que Él siente por la destrucción que estamos generando por nuestra falta de dominio propio. Porque la falta de dominio propio siempre trae destrucción a nuestra vida. Cualquier cosa fuera de control en tu vida va a dañar tu relación, aun aquellas cosas que son buenas. El agua es buena, nos sirve para muchas cosas. Nos bañamos, nos limpiamos, saciamos nuestra sed, limpiamos nuestros autos, regamos el pasto con el agua, pero esa misma agua fuera de control es destructiva. El fuego es bueno, nos calentamos con él, cocinamos nuestra comida con el fuego, pero el fuego fuera de control es desastroso. El viento es bueno, nos refresca, conduce la frescura del mar y la trae de vez en cuando al valle. Pero el mismo viento fuera de control produce huracanes. La comida es buena, pero si comemos fuera de control, pues ya sabe lo que le va a pasar. Hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos que controlar. Ahí escribí algunas en su bosquejo, si usted quiere llenar los espacios mientras avanzamos. Una de ellas es el enojo. El enojo fuera de control va a traer destrucción a su matrimonio, a sus relaciones, a sus amistades. Proverbios 29:11 dice que el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Hay ira que viene, que hay enojo en nuestra vida que tal vez sea bueno, pero el enojo fuera de control es destructivo. Sabe que Jesús se enojó, Dios se enoja. El enojo y la justicia son primos hermanos, casi van juntos. Cuando usted se siente que ha sido tratado injustamente, ¿qué hace? Se enoja. Y hay cierta validez enojarnos contra la injusticia del mundo. Hay injusticia en el mundo, hay maltratos en el mundo y debemos enojarnos, nos debemos molestar por esas cosas. Pero el enojo fuera de control produce destrucción. Y por eso Dios nos llama a retener nosotros el control de nuestra ira. Nuestro enojo debe ser controlado. Segundo, la lujuria. La lujuria fuera de control nos destruye. Siempre que uso la palabra lujuria, alguien viene después del servicio a preguntarme: pastor, ¿qué es lujuria? Lujuria son deseos y actividad sexual desmedidos, de acuerdo al diccionario Larousse. Cuando hablamos nosotros de lujuria, estamos hablando de deseos y actividad sensual fuera de control. Eso es lujuria. Por eso la Escritura dice en Proverbios 6:26 lo siguiente: pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. Lo que está diciendo es de que la lujuria provoca toda clase de malestares en nuestra vida. Hoy en día, tristemente, hemos aceptado la lujuria. No la llamamos así, tal vez deberíamos llamarla así para que nos impida hacer las cosas que hacemos.
Hoy en día lo llamamos amor entre dos personas. Lo llamamos una relación, pero no lo llamamos lujuria. Lujuria es cuando haces las cosas o cuando le das rienda suelta a tus deseos, fuera del contexto o fuera de los límites de lo que Dios establece en su palabra. Lujuria es cuando tienes relaciones fuera del matrimonio. Lujuria es cuando ves el internet y estás viendo pornografía. Lujuria es cuando eres atraído por tus deseos y le das cabida y le das rienda suelta a vivir de esa manera. Eso la Biblia lo llama lujuria. Y la lujuria te va a destruir si no la controlas. ¿Qué tal gastar? Gastar fuera de control. ¿Hay algunos aquí? No logré captarlos. Había uno que me dijo amén ahí está. Proverbios 21:20 dice que en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Y lo que quiere decir es de que gastas todo lo que ganas. Y la Biblia dice que los gastos fuera de control te van a llevar a la ruina. Eso es lo que acabamos de leer. Dice la Escritura que en la casa del sabio, el que tiene un presupuesto, el que controla bien sus riquezas, siempre tendrá riquezas y perfume, pero el necio quedará en la bancarrota. Todos están viendo y me dicen, ese no soy yo, pastor. Hablemos aquí entre nosotros. Si tú no das nada a Dios ni a nadie más, y no ahorras, no tienes ni un centavo ahorrado para el futuro, estás fuera de control financieramente. Qué callados se pusieron ahora, ¿eh? Si tú gastas el cheque antes de que te llegue, estás fuera de control financieramente. Si tú andas pidiendo prestado a Pedro para pagarle a Pablo, estás fuera de control financieramente. Si la Curazao te tiene ahorcado con los cobros mensuales y no sabes cómo le vas a pagar, estás fuera de control financieramente. Ok, déjeme avanzar. Pero es que no son ustedes, es otra congregación. ¿Qué tal el alcohol? Beber fuera de control va a destruir tu hogar. Proverbios 23, 29 al 35 dice lo siguiente, y me encanta porque es una serie de preguntas retóricas, pero al final nos da la respuesta. ¿De quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién son los ojos morados? Del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores. Qué cuadro, ¿no? Y lo que está diciendo es que la persona que está en descontrol en cuanto al alcohol, siempre vas a encontrar a esa persona llena de lamentos, de pesares. Siempre estará empleitada, siempre habrá quejas de ellos, siempre habrán heridas, siempre habrán ojos morados, porque ¿ha visto usted a gente borracha? Déjeme seguir porque aquí no hay ninguno de esos. La ambición. ¿Sabe que la ambición es buena? Pero la ambición fuera de control destruye. Algunos dicen que la ambición no es buena. La ambición es buena. Es bueno tener ambiciones, tener deseos de lograr cosas en la vida. Es bueno tenerlo. Pero cuando está fuera de control, te destruye. Nota lo que dice Proverbios 23:4. Dice, no te fatigues en adquirir riquezas,
Deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ella, ya no está. Porque la riqueza ciertamente se hace alas como águila que vuela hacia los cielos. Dice, no seas una persona ambiciosa cuando tu ambición está fuera de control. Dices, pastor, ¿cómo sé si mi ambición está fuera de control? Cuando nunca te satisface lo que tienes. Cuando siempre quieres algo más. Cuando nunca estás contento con lo que tienes hoy. Cuando siempre quieres más y nunca te satisface. Ya tienes 20 pares de zapatos, pero quieres otros. ¿Qué? No dijeron nada. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? Sí. La ambición fuera de control trae destrucción. Está bien, pastor, pero ¿cómo desarrollo entonces en mi vida ese dominio propio? ¿Cómo logro dominarme? ¿Cómo logro yo gobernarme a mí mismo? ¿Cómo logro hacer esto? Bueno, hay 3 formas aquí y 3 áreas específicas que quiero hablar el día de hoy. 3 áreas que debemos nosotros controlar en nuestra vida. Primero, controlamos nuestros deseos. Segundo, controlamos nuestra lengua. Y tercero, controlamos nuestras emociones. Déjeme desglosarlas aquí. Sí, número 1, para poder desarrollar el dominio propio, primero somete tus deseos a la voluntad de Dios. Somete tus deseos a la voluntad de Dios. Nota lo que dice Gálatas 5:24. Dice, pero los que son de Cristo, ¿han qué? Subráyelo, pónganle más bien un círculo alrededor ahí en su bosquejo. ¿Han qué? Crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aristóteles dijo, tengo por más valiente a quien vence sus propios deseos que a quien conquista sus enemigos. La victoria más difícil es sobre uno mismo. ¿Cuántos saben que esto es cierto? Lo más difícil es dominarse a uno mismo. Lo más difícil es perdonarse a uno mismo. Lo más difícil es disciplinarse a uno mismo. Es mucho más fácil que nos digan qué hacer que decidir nosotros hacerlo. Es por eso que el legalismo es tan poderoso. El legalismo es cuando alguien te dice lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Pero la libertad en Cristo implica que yo decido disciplinarme a mí mismo. Orar porque yo decido orar. Leer la Biblia porque yo decido leer la Biblia. Venir a la iglesia porque yo decido venir a la iglesia. Yo me disciplino a mí mismo espiritualmente para que yo pueda crecer. Pero ¿cuántos se dan cuenta que es difícil leer la Biblia, hacer tiempo para orar? ¿Cuántos ven que es difícil a veces aún llegar a la iglesia? Porque hay tantas cosas que podemos hacer, especialmente en días lindos como el día de hoy. ¿Cierto? Eso es dominio propio. El poder llegar a crucificar la carne y las pasiones y los deseos. Benjamin Franklin dijo, si educamos a nuestros hijos para que tengan dominio propio, para que se hagan el hábito de poner freno a sus pasiones, prejuicios y tendencias malsanas, sometiéndolo todo a una voluntad íntegra y racional, habremos hecho mucho para eliminar tristezas y pesares durante el resto de sus vidas. ¡Wow! ¿Es cierto? Deseos son cosas naturales de nuestra vida. Pero aquí la Escritura dice en Gálatas que aquellos que están en Cristo han crucificado esos deseos. Es decir, que los han tomado y los han controlado en sus vidas. Todos tenemos deseos, todos tenemos pasiones. No son malos los deseos y no son malas las pasiones. Debemos tener pasión por Cristo. Necesitamos tener pasión por las almas. Necesitamos tener pasión por las cosas de Dios. Amén. Y necesitamos tener deseos buenos para el bienestar de nuestros hijos y nuestra familia. Deseos de mejorar nuestra condición financiera. Todo esto es bueno, pero tenemos que controlarlo y dominarlo para que el éxito venga a nuestra vida.
quiero hablar de solo uno de esos deseos. ¿Me permiten? Uno. Déjeme hablar de los deseos sexuales. Los deseos sexuales son parte de nuestra vida. Es algo que Dios nos ha dado. Es de Dios. Qué callados se pusieron. Pensamos que son malos y son feos porque Satanás los ha hecho así, pero son de Dios. Pero esos deseos deben ser controlados y dominados en nuestra vida. Muchas veces pensamos, ¿por qué es que Dios comienza a darnos estos deseos sexuales a temprana edad, 13, 14 años, y ya comenzamos a tener esos deseos? A temprana edad tenemos los deseos y muchas veces no nos casamos hasta ya muchos años después. Y el espacio entre cuando comienzan y cuando culminan, o más bien cuando tienen su realización, puede ser un espacio de varios años. Y entonces todos los solteros dicen, ¿por qué me hace sufrir Dios así? Y por todo este tiempo, ahí en ese espacio, tenemos que aprender a dominar, a controlar esos deseos. Porque si no los controlamos, entraremos en una condición muy precaria en nuestras vidas. Es en este espacio donde suceden toda clase de hábitos sexuales. Es en este espacio donde hay tanto daño que hacemos a las demás personas. Aquí es donde existen los abusos y el maltrato. Aquí es donde existen los hábitos dañinos. ¿Por qué? Porque no hemos sabido controlar los deseos sexuales en nuestra vida. Pero Dios lo hace porque Él quiere prepararnos para algo en el futuro. Cuando controlamos estos deseos, comenzamos a fomentar las cualidades del carácter que son necesarias para el éxito en cualquier relación. La práctica del dominio propio produce paciencia. Porque cuando tú sabes que tienes un deseo, pero no va a llegar a la realización hasta después, todo este periodo de tiempo está formando algo en mí, está formando paciencia. Y a pesar de que me duele, a pesar de que es difícil, a pesar de que estoy sufriendo, todo eso está formando mi carácter interior y está formando paciencia. Y la paciencia es absolutamente necesaria para ser gente grande. Gente que vale la pena, gente que es grande en Dios, es gente paciente. No solamente esto, sino que Dios también está produciendo sabiduría. Porque la sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento. Yo sé que un día voy a casarme. Yo sé que un día voy a tener la realización, pero tengo ese conocimiento y estoy aplicándolo a mi vida todo el tiempo con paciencia, sabiendo que no va a ser así para siempre, que va a llegar la realización, y eso es sabiduría. También produce visión. Visión es ver el futuro preferido, es lo que estoy viendo por delante. Y produce algo también que es extraordinario, produce liderazgo. Porque cuando yo puedo superar esto y vivo de esta manera, entonces hay personas detrás de mí que me están siguiendo y que me están viendo. Produce respeto, porque me ayuda a decir no y a no hacer cosas indebidas antes de su tiempo. Me enseña también obediencia, porque es en ese momento que yo puedo decir, Señor, voy a obedecer lo que tú dices. Yo puedo tener relaciones sexuales ahora, pero me voy a esperar hasta que me case, porque tu palabra dice que es lo que debo de hacer. Y comienza a producir esto en mí. Aprendemos a vivir de acuerdo a la verdad y no de acuerdo a nuestros sentimientos. Y todas estas cosas enriquecen nuestras relaciones. Escúcheme, querido, ¿me permite? Hoy en día sufrimos en nuestras relaciones porque no hemos aprendido estas cosas y nos hemos atrabancado a avanzar prematuramente a relaciones que después no podemos sostener porque no tenemos el carácter para sostenerlas. Perdieron un buen lugar para decir amén ahí. Una cosa es casarte y la otra cosa es sostener esta relación.
Una cosa es decidir, me caso contigo, y la otra cosa es estar listo para estar casado. Una cosa es simplemente hacer lo que los demás hacen, y otra cosa es haber crecido lo suficiente y tener la fortaleza de carácter personal lo suficientemente fuerte para poder vivir en la relación matrimonial. De lo contrario, vas a querer salirte rápidamente y no vas a poder sostenerla en tu vida. Pero ¿cómo puedo controlar estos deseos? Alguno pregunta. Bueno, aquí está la respuesta. Somételos a Dios. Entrégalos a Dios. Preséntale tus deseos a Dios y luego decide hacer la voluntad de Dios. Y repite constantemente las palabras de Cristo: hágase tu voluntad y no la mía. Y cuando venga la tentación, llegan los deseos, está la tentación, y en ese momento tú dices: Señor, hágase tu voluntad y no la mía, porque mi voluntad tú sabes cuál es, pero yo quiero que tu voluntad sea hecha. Y prosigues hacia adelante haciendo la voluntad de Dios. Sometes, rindes a Dios tus deseos para que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida. Y cuando, escúchame, y cuando hagas esto, Dios te dará la fortaleza para aguantar y llegar a la meta. Dije, Dios te dará la fortaleza. Mire, vea lo que dice la Escritura en Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice esto: pues Dios es quien, ¿qué? Produce. ¿De dónde viene? De Dios. Dios lo produce. ¿En quién lo produce? En nosotros. Dice, Él produce el querer, ¿como qué? Como el hacer. ¿Para qué? Para que se cumpla su buena voluntad. Él dice, yo voy a poner dentro de ti el deseo de hacer lo bueno, y te voy a dar el poder para que lo puedas lograr. Es el poder de Dios en mi vida que me ayuda a tener dominio propio. No es algo que yo saco de mí mismo, es algo que viene de Dios en mí. Por eso no puedes tener dominio propio al menos de que tú, por lo menos la clase de dominio propio que necesitas para superar la tentación, al menos de que tengas a Dios en tu vida, a Cristo en tu corazón. Lo necesitas a Él. ¿Cómo puedo tener dominio propio sobre mis deseos, pastor? Lo puedo tener porque tengo a Cristo en mi corazón. Y cuando lo tengo en mi corazón, yo le digo a Él: hágase tu voluntad y no la mía. Voy a obedecerte a ti. Y cuando yo digo esto, entonces yo puedo vivir de acuerdo a la verdad y no de acuerdo a mis sentimientos o a mis deseos. Porque mis deseos siempre están vibrando dentro de mí, queriendo hacer algo. Pero lo que los controla es el Espíritu de Dios que está en mí. Controla el Espíritu de Dios. No solamente son los deseos sexuales, son los deseos general. Son deseos de ser ricos, son deseos de grandeza, son deseos de popularidad. En fin, hay una gran cantidad de deseos, pero todos ellos, sometidos a la voluntad de Dios, nos llevarán siempre al éxito en la vida. Segunda cosa es esta: aprende a tomar las riendas de tu lengua. Dice Proverbios 13:3: el que refrena su lengua protege ¿qué? El que refrena su lengua ¿qué? Pero el ligero de labios provoca su... En otras palabras, que el que habla demasiado se mete en problemas. Una persona común y corriente tiene aproximadamente 30 conversaciones por día. Pasamos una quinta parte de nuestra vida hablando. Somos bien habladores. Cada año, dígame, cada año, las palabras que hablamos llenarían 66 libros de 800 páginas cada uno. Cada año. Los hombres hablan aproximadamente 20,000 palabras al día. Las mujeres, hablan entre 30 a 35,000 palabras por día. Es decir, que cuando el hombre llega de su trabajo ya usó sus 20,000.
Y la mujer todavía le quedan 10 más. Y le dice, siéntate, cariño, déjame decirte lo que me pasó el día de hoy. Ya esa. Es por eso que nuestra lengua debe ser mesurada. De lo contrario, nos puede meter en graves problemas. Vea lo que dice Santiago, el Santiago 3, 5 al 6. Dice, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. En otras palabras, Santiago dice, tu lengua puede arruinar tu vida. ¿Tu lengua puede bendecir tu vida o tu lengua puede arruinar tu vida? Yo les sugiero el día de hoy que una gran porción de nuestros problemas relacionales tienen que ver con nuestra lengua. Y estamos siendo afectados negativamente por nuestro hablar. El 8 de octubre de 1871, un incendio envolvió a la ciudad de Chicago, destruyendo la mayor parte de la ciudad. El gran incendio de Chicago fue apagado después de 25 horas, cuando una leve lluvia impidió que el fuego se propagara. Sin embargo, para el 10 de octubre, el incendio había destruido 6.5 kilómetros cuadrados de la ciudad. Más de 300 personas murieron, 100,000 se habían quedado sin hogar y se destruyeron 18,000 edificios. Y los daños se estimaron en aquel entonces en más de $200 millones. Lo interesante es de que el incendio comenzó en un establo cuando una vaca tumbó la lámpara de petróleo que estaba ahí y una pequeña chispa comenzó todo ese fuego. Una chispa, una palabra o series de palabras puede destruir una vida. Una chispa, una palabra puede destruir la reputación de alguien. Una chispa, una pequeña palabra puede destruir un matrimonio. Una chispa, una palabra puede destruir una buena amistad de años. Una chispa, una palabra puede destruir la armonía familiar, donde de repente se desmorona las relaciones familiares. Y por eso la Biblia nos dice que tenemos que aprender a controlar la lengua. Proverbios 16:23 dice esto: quien piensa bien las cosas se fija en lo que dice. Quien se fija en lo que dice, convence mejor. En otras palabras, si quieres avanzar en la vida, piensa antes de hablar. Quiero que usted sea honesto conmigo el día de hoy porque está en la iglesia. ¿Cuántos aquí han hablado y después pensado? Voy a preguntar otra vez porque algunos todavía no están levantando las manos. Recuerde que está en la iglesia. ¿Cuántos han metido la pata hablando antes de pensar? Algunos deberían levantar las dos manos y los pies también. Yo he sido culpable de esto, igual que todos ustedes. De repente meto la pata con mi lengua y el problema es de que una vez dicha ya no la puedo retroceder. Entonces, no, es que lo que quería decir es demasiado tarde, ¿cierto? Porque ya el golpe está ahí. Es lo que sucede en las cortes. Usted está en la corte y uno de los abogados dice algo y después lo retracta el juez. No le hagan caso, pero ya lo dijo. Siempre me causa chiste a mí cuando veo películas y viene el abogado y dice las cosas, bla, 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 bla. Y entonces el juez dice, no hagan caso a esas palabras. Ya las dijo. Y el juez puede decir que la borren de el papel o de los registros, pero no lo puedes borrar de tu mente. Ya está. Y por eso la Biblia nos llama a pensar bien las cosas. Dices, ¿cómo pienso, pastor? Pues bien, piénsalo con la cabeza.
Pero hay ciertas cosas que debes hacer. Déjame darte algunas. Escríbelas ahí en algún lugar porque no las puse. Antes de que hables, piensa esto. ¿Es lo que voy a decir la verdad? ¿O voy a decir lo que me dijo fulano, que sutano le dijo, que mangano le dijo? ¿Es la verdad? ¿O estoy yo inventándome algo? Porque si dices una mentira, tendrás que pagar por esa mentira tarde o temprano. Si dices algo que no es verdad, puedes herir a alguien y después no puedes regresar otra vez el tiempo para enmendarlo. Ya el daño lo has causado. ¿Es verdad? Antes de hablar, piensa, ¿va a ser de ayuda para alguien? ¿Esto va a ayudar? Pastor, qué feo peinado tiene. Eso no me ayuda, gracias. Piensa, ¿va a inspirar a alguien? ¿Lo va a inspirar para ser mejor, para alentarlo de alguna manera? Antes de hablar, piensa, ¿es necesario? Sabe que hay muchas cosas que no son necesarias decirlas. No son necesarias. Hermana, ese vestido te queda un poquito apretado. No es necesario, yo creo que ya lo sabe ella. Porque lo está sintiendo cada vez que respira. Antes de hablar, tienes que pensar, ¿es amable lo que voy a decir? Si pensamos antes de hablar, vamos a aprender a controlar nuestra lengua de una forma mucho mejor. Número 3, y con eso termino. Resuelve rápidamente las heridas y ofensas emocionales. Hoy en día tenemos una gran cantidad de ofensas que no han sido resueltas. Y cuando una herida o una ofensa no ha sido resuelta, permanece en nuestro corazón en forma de rencor, en forma de odio. Y si no resolvemos el rencor y el odio, nos convertimos en personas amargadas y agrias. Le iba a preguntar si conoce a alguien, pero tengo el temor que va a voltear a su alrededor. ¿Conoces a alguien que sea amargado? Créame que esa persona no es feliz. Y una persona amargada amarga la vida de los demás. No puedes disfrutar al lado de una persona amargada porque es agria, es amarga, todo lo ve mal. Y no puede, es incapaz de disfrutar aún las cosas buenas. Puede ser el mejor día, lindo día, lleno de sol, el clima bellísimo, pero si estás amargado no te va a importar de nada. Pueden hacerte un pastel y si eres amargado no te vas a ver a nada, no lo vas a disfrutar porque estás amargado. Y hay una gran cantidad de personas amargadas, y qué triste vivir en un matrimonio con personas amargadas. Y quiero decirte que la amargura no se esconde, y el rencor no lo puedes esconder, y el odio no se esconde, sale a flote. Una pareja que estaban manejando por una zona rural en completo silencio, habían tenido una discusión y ninguno quería conceder. Ambos se habían dado la ley del hielo. Y mientras pasaban por un corral lleno de mulas y de cerdos, la esposa sarcásticamente dijo a su marido: ¿conocidos tuyos? A lo que el esposo le responde: sí, mis suegros. La amargura no la puedes esconder. Cuando estás enojado no lo puedes esconder. Va a salir. Va a salir. 2 Corintios 12, versículo 9 dice: y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto,
muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Y el Señor dice, cuando estés herido, cuando estés lastimado, mi gracia es suficiente para ti. Recibe la gracia de Dios. Hebreos 12:15 dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote a causa de dificultades y corrompa a muchos, porque note que los amargados amargan la vida de otros. Ahí está. Cuando la amargura entra en tu corazón por dificultades, ¿qué hace? Corrompe a muchos, amarga a los demás también. Amargan la vida, es contagiosa la amargura. Y Él dice que no haya ninguna raíz, no dejes que se arraiguen ahí. ¿Qué dice? Arréglalo rápidamente, sácalo, resuelve esto rápidamente, no permitas que esté ahí porque te va a arruinar la vida. Levítico 19:18 dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiero mencionarle 3 formas, si no están en su bosquejo, que puedes tú utilizar como sugerencias para controlar tus emociones. Quiero que sepas que no debemos vivir nuestra vida de acuerdo a nuestras emociones. Si estás viviendo de acuerdo a tus emociones, vas a ser como un yoyo que sube y baja, sube y baja, sube y baja, y nunca vas a tener moderación. Porque las emociones suben y bajan, vienen y van. Tú no puedes vivir con las emociones. Tú debes vivir de acuerdo a la verdad, a lo que es cierto. De lo contrario, vas a vivir tu vida en un desorden continuo y ni siquiera tú mismo te vas a entender. ¿Alguna vez ha fluctuado tu emoción y no sabes ni siquiera por qué? ¿Te levantaste bien y en la tarde ya andas de malas? Cambió. ¿Cuántos saben que una llamada telefónica cambia tus emociones? Una acción, una palabra de alguien cambia tus emociones. No puedes vivir así. Tienes que vivir de acuerdo a la verdad, de acuerdo a las normas de Dios. Por lo tanto, 3 cosas. Número 1, recibe el amor de Dios. Para poder sanar, lo primero que tienes que hacer es recibir el amor de Dios en tu vida. Comenzar a disfrutar de lo que Dios tiene para ti. Saber que Él te ama con todo el corazón. Segundo, valórate en base a lo que eres como persona, no en lo que haces o en tu apariencia o en lo que tienes, sino en lo que eres como persona. Hay un dicho muy famoso que dice, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Esa es una mentira. Es un dicho mentiroso. Porque tu valor no tiene nada que ver con tus posesiones. Tu valor no tiene nada que ver con tu apariencia. Hoy en día la gente valora la apariencia y los niños bonitos reciben más besos que los feos. Eso es cierto. Pero yo te quiero decir que eso no otorga más valor. Tu valor no está determinado por tu apariencia, ni lo que tienes, ni lo que haces. Porque hay personas que han hecho grandes logros y piensan, estas personas son mejores. No. Tu valor depende en lo que tú eres como persona. ¿Cuántos aquí tienen hijos? ¿Recuerdan cuando nacieron tus hijos? Esos hijos salieron ahí, perdónenme, con anticipación. Todos díganme, lo perdonamos, pastor. ¿Qué? Ya no me lo pueden reprochar porque ya me perdonaron en anticipación. Pero para mí todos los niños recién nacidos se parecen. No les hay diferencia. Y todos están medio feitos. Arrugados, moreteados. Pues claro que sí. No, en fin. ¿Está conmigo? Ya, como ya me perdonaron, no pueden guardar rencor. Y yo veo a los padres, mira qué lindo. La gente, qué lindo. Yo digo, sí, ese es igual al que está allá también. Hay como 10 iguales. Pero escúcheme, ese niño no hace nada. Es más, es una carga para usted.
tienes que lavar, cargar, en fin, ¿cierto? Pero lo amas con todo tu corazón. ¿Por qué? No por lo que hace, ni su apariencia. Lo amas por lo que es. No es por lo que tiene, porque no llegó totalmente desnudo. No tiene absolutamente nada, no ha hecho absolutamente nada, y sin embargo tu corazón completo está sobre él. Su valor no depende de lo que tiene, lo que es. Su valor depende más bien de lo que él es como persona. Nunca se te olvide, valórate por lo que eres. Porque hay muchos que se desprecian a sí mismos porque son feyitos, porque son pobres, porque no tienen mucho talento. Tu valor no radica en ninguna de esas cosas, radica en que eres hijo de Dios. Amén. Ese es tu valor. Y tercer cosa que puedes hacer es esto: aprende a perdonar lo antes posible. En el momento que alguien te ofenda, perdona. Suéltalo, no lo guardes en tu corazón, porque si tú tomas la ofensa, te va a arruinar. No te pongas el saco. Tienes que eliminar la ofensa de tu vida, ¿sí? No permitas que te ofenda nadie. La gente puede ofender y no puedes evitar que te ofendan. Lo que sí puedes evitar es ponerte la ofenda en tu vida. Amén. Aleluya. No me aguanto, tengo que decir otro chiste más. Está un rey, más bien el león en la selva, y él anda preguntando quién es el rey de la selva, y llega con una gacela y le dice, primero ruge, no sé si así es, pero bien, un rugido, ruge, y le pregunta a la gacela, ¿quién es el rey de la selva? Y entonces la gacela le dice, tú, señor león, eres el rey de la selva. Qué bueno, se va. Viene entonces con una jirafa y le pregunta lo mismo, ruge primero, y le pregunta, ¿quién es el rey de la selva? Y la jirafa le dice, tú, señor león, tú eres el rey de la selva. Se va, llega con el elefante y otra vez lo mismo, ruge otra vez bien fuerte y le pregunta al elefante, ¿quién es el rey de la selva? Y el elefante lo agarra con el tronco de su nariz, lo eleva al aire como 10 veces. Le da 4 golpes contra un árbol, 7 veces contra el piso, y luego lo mete al lago y lo zambulle por 3 minutos ahí, lo saca y lo tira por allá. El león, todo moreteado y sangretado, se levanta y entonces ve al elefante y le dice, mira, elefante, solo porque tú no sabes la respuesta, no te tienes que enojar tanto. No te ofendas. Si nosotros aprendemos a controlar nuestros deseos, si aprendemos a controlar nuestra lengua y si aprendemos a controlar nuestras emociones, viviremos vidas equilibradas, vidas que Dios puede usar, y estableceremos relaciones armoniosas y saludables. Yo espero que esta serie le haya bendecido y espero que podamos juntos trabajar para poder ser una iglesia saludable también. Amén. Gloria al Señor.